Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy nos hemos reunido para platicar acerca de un tema súper interesante, de un personaje que ha sido controversial, pero también de los más destacados en Durango y en la República Mexicana. Hoy estaremos hablando del 142 aniversario del natalicio del general Francisco Villa, hoy celebrándolo desde la pandemia. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y saludo con todo el placer del mundo al profesor Esbardo Carreño Díaz, cronista de la ciudad de San Juan del Río y presidente de los cronistas de Durango. Profesor. Gracias, soy Esbardo Carreño, a sus órdenes, como siempre, hablándoles del tema que más me gusta hablar. Todo lo referente al general Francisco Villa, y más este día que estamos celebrando el 142 aniversario de su natalicio. De manera particular, ¿verdad? Porque hoy no habrá festejos allá en San Juan del Río más que los que estaremos teniendo aquí hoy, recordando. No sabemos, maestro, con exactitud si las autoridades vayan a tener algún acto oficial, pues ahora sí que muy singular, un acto muy especial, porque si se realiza, si se llega a hacer, será con muy pocas personas, pero el gran festejo al que estamos acostumbrados a ir año con año, esta vez no, esta vez lo hacemos desde casita. Bueno, pues vamos a entrar en materia, profe. Dijimos al inicio, son 142 años ya, y aún existe mucha polémica en torno al origen de Francisco Villa, bueno, de Doroteo Arango. Sí existe la polémica, ¿no? ¿Por qué la polémica? Bueno, ¿dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? Pero primero, ¿dónde nació? Bueno, a 142 años, como usted dice, todavía se discute. ¿Por qué? Porque más que eso existen libros y más que están al aire muchos videos, muchos documentales, muchos trabajos caseros y otros profesionales. Unos hablan de una cosa u otra, pero los que confunden a la gente son los que dicen que Pancho Villa nació en Chihuahua, que Pancho Villa nació en Zacatecas, que Pancho Villa nació en Rodeo Durango, que Pancho Villa, como Doroteo Arango, nació en Colombia y que siendo muy pequeño lo trajeron a México. Es una controversia enorme la que existe, pero yo creo que la situación es muy clara. Nació en la Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango. ¿Y por qué nos atrevemos a asegurarlo con tanta firmeza? Porque precisamente hay dos vertientes. Una, que es la tradición oral. La gente que conoció su familia, los mismos parientes, las mismas descendientes, tanto arangos como arámbulas, que viven todavía en la región de San Juan del Río, que no se apellidan Villa, que se apellidan Arango, que están en Llano del Pino, en mismo San Juan del Río, cabecera municipal, y en toda la ranchería, al igual que los arámbula. Entonces, esa memoria oral asegura que la casa que está en la Coyotada y que aún se conserva, pues ahora sí que lo más original posible, es un punto clave para darnos cuenta que es donde nació y donde se afirma que nació. Pero esto es en el sentido de tradición oral. Pero vámonos al documental. Y en el documental existen dos documentos primordiales. El libro que contiene el acta de nacimiento de Doroteo Arango Arámbula en el registro, siempre perteneció al registro civil de San Juan del Río. El libro, ahorita en este momento, se encuentra en la ciudad de Durango, pero siempre estuvo en San Juan del Río hasta el 2005. Estuvo ahí en el registro civil. Y ese libro de actas, un libro de actas común, al igual que todos los demás, nada más del año 1878. Pero hay otro libro muy importante. En la parroquia de San Francisco de Asís, de San Juan del Río, donde fue bautizado, ahí está el libro, pero está en este momento, y siempre ha estado en el archivo eclesiástico, el libro de registro de fe de bautizo. Esos dos documentos, y lo refuerza la memoria oral de su familia y de la gente que lo conoció, nos afirma con toda certeza que Doroteo Arango nació en la Coyotada San Juan del Río Durango.
Sí, por si había dudas con el acta de nacimiento, bueno, la fe de bautismo, los clérigos siempre han sido muy ordenados y con un orden estricto y registraban absolutamente todo. Y pues con estos dos no hay manera de equivocarlos. Así es. ¿Verdad? Bueno, pero estamos viendo de hecho el acta de nacimiento. ¿Qué dice el acta de nacimiento? Yo aquí tengo también una réplica del acta de nacimiento. No es, obviamente es una réplica sacada en ampliación de la que están viendo en pantalla, que es esta misma que yo tengo y que es sacada del libro. Dice así de fácil. El libro es el libro del año de 1878 y es en la foja 223. Viene con número 223 y con letra 223. Y dice: Doroteo Arango Arámbula nació en Río Grande el 5 de junio de 1878. Y aquí quiero comentarles el por qué Río Grande. La gente que no es del municipio, que no es de la región, se puede confundir fácilmente. ¿Por qué Río Grande y por qué La Coyotada? Ajá. Río Grande es una población del municipio de San Juan del Río, muy próxima a La Coyotada. Es una población de actualmente alrededor de 400 personas, 400 habitantes. Obviamente que como todas las comunidades de Durango, varía su población de acuerdo a la migración, pero en esa población ya era considerable, era una ranchería con suficientes habitantes cuando nace Doroteo Arango. Y La Coyotada está río abajo, o sea, más al norte de Río Grande, municipio de San Juan del Río, repito. Y La Coyotada está a 1 kilómetro de Río Grande. ¿Y La Coyotada era hacienda La Coyotada? No, nunca fue hacienda. Algunos libros inclusive mencionan, nació en la hacienda de La Coyotada. Nunca fue hacienda La Coyotada. La Coyotada era una ranchería pequeña con 4 o 5 familias, que aún en la actualidad siguen habiendo las mismas casas, 4 o 5 familias, solo una casa de una familia que se construyó más recientemente, ya en 1900, en el siglo pasado. Pero La Coyotada en San Juan del Río no lo registran, nació en La Coyotada, no, le ponen nació en Río Grande porque es la población más grande a la que pertenecía La Coyotada, ¿sí? En La Coyotada es donde vivían sus padres, donde vivía Agustín Arango y Micaela Arámbula, y estaba muy próxima, como decir ahora, un barrio de Río Grande. Y por eso el acta dice así: Doroteo Arango Arámbula nació en Río Grande el 5 de junio de 1878. Y se registra, el acta se levanta en San Juan del Río el 7 de junio de 1878. Esto quiere decir que lo registraron a los 2 días de nacido. También dice que está ante el juez Jesús Quiñones, juez del registro civil en San Juan del Río. También nos dice el acta que nació la tarde del 5 de junio en Río Grande. Y al niño que le ponen por nombre Doroteo. Aquí hay otra aclaración. En el acta de nacimiento solamente aparece como Doroteo. En la fe de bautismo aparece como José Doroteo. Pero si revisamos las fe de bautismo de todo el libro de ese año y de los libros siguientes y anteriores, todos los niños, todos los masculinos, lleva por prenombre José. José Doroteo, José Antonio, José Ricardo, José Juan y todas las mujeres María. Ajá. Por eso la acta de nacimiento dice Doroteo y la fe de bautismo dice José Doroteo Arango. Y lo vemos como en muchos documentales, en muchos otros escritos, en otros libros, nos mencionan los escritores José Doroteo Arango. ¿Por qué? Porque así vienen en la fe de bautismo. Pero si nos vamos al acta de nacimiento, dice solamente Doroteo Arango Arámbula.
Perfecto. ¿Algo más que comentar del acta, profe? Creo que está ahí en la pantalla, si alguna duda hubiese, con todo gusto, pero está muy clara el acta de nacimiento. Y en el libro siempre vienen 3 registros, como lo ven ustedes ahí, igual que la fe de bautismo, en pequeñito, ¿sí? No vamos a caer en engaños. A mí me ha tocado ver en establecimientos, en bares, cantinas, restaurantes, en tiendas, que tienen inclusive gente que es muy pues admiradora del centauro, tienen el acta y la fe de bautismo enmarcadas, muy bonitas, pero con letra barroca, letra elaborada. El acta de nacimiento de Doroteo se registró en una forma muy común, como todas las demás. La letra común hecha por el juez Jesús Quiñones, en ningún momento con letra especial. ¿Y por qué motivo? Pues porque nadie sabía que ese niño, que Doroteo Arango, llegaría a ser el centauro del norte. Claro, así de fácil. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, si usted ve cualquiera de ustedes, si ve una acta elaborada con letra barroca, con letra elaborada, es una creación. Están copiando el contenido del acta, pero es una creación para resaltar el personaje, nada más. Así es. Bueno, ya quedó muy claro que Doroteo Arango Francisco ya nació en La Coyotada, pero ¿y de la familia qué nos puede decir? Porque ¿quiénes integraron la familia de Doroteo Arango? Bueno, la familia de Doroteo Arango y de Micaela Arámbula, las 2 familias eran de la región. Desde la llegada de los españoles a la fundación de esa región, a todo el distrito minero de San Juan del Río, con el centro minero tan especial de San José de Avino y San Fermín, en Avino y San Fermín, que correspondían a la municipalidad de San Juan del Río y al partido de San Juan del Río, hasta la formación del municipio libre, cuando ya se separa el municipio de San Juan con el municipio de Pánuco de Coronado. Las familias estaban en los dos, en toda esa región, en lo que ahora es Pánuco de Coronado y en lo que es San Juan del Río, territorialmente hablando. Y Agustín Arango no pertenecía ni era parte como trabajador de ninguna hacienda en especial. Las haciendas que colindaban con La Coyotada, más cercanas de toda, era Santa Isabel de Berros. Los dueños, Agustín López Negrete, la familia López Negrete, que eran pues ricos terratenientes, dueños de muchas otras haciendas y de grandes propiedades. Luego, la hacienda de los López Negrete daba exactamente a la colindancia de Río Grande y de La Coyotada. Por el lado norte también colindaba La Coyotada con otra hacienda pequeña, con otro predio más pequeño, perteneciente a la ciénega de Basoco, de el dueño don Luis Ferman. La familia de Luis Ferman, ellos habían llegado de Liechtenstein, un principado en Austria, pero se instalaron con esa pequeña propiedad ahí en San Juan del Río. Más al norte pues estaba la hacienda de San Miguel y San Antonio de Menores de arriba y Menores de abajo. Pero Agustín no pertenecía a ninguna de las haciendas, era de los campesinos libres que quedaban con pequeña propiedad y que tenían una propiedad agrícola pero exageradamente pequeña, que muy apenas les proporcionaba para vivir, muy apenas podían cosechar para vivir. De ahí que cuando vemos la casa de Agustín Arango, pues es una casa muy pequeña de campesino, con una troje también muy pequeña, porque así era la cosecha. Agustín Arango era dueño de unas veguitas a las orillas del río San Juan, ahí en La Coyotada, y sembraba maíz, sembraba chile, sembraba cebolla, sembraba cacahuate, todo lo que se cultiva hasta la fecha en San Juan del Río, pero en cantidades pequeñas, de manera que no completaba. El resto del año tenía que trabajar para otros patrones, en otros ranchos, en otras propiedades, y de eso nos damos cuenta también con mucha certeza, porque Doroteo nace ahí en La Coyotada, pero su hermana, la segunda, que fue Martina, nace
en otro de las rancherías. Luego, Mariana, Antonio, Hipólito van naciendo en diferentes ranchos de San Juan del Río. ¿Por qué? ¿Por qué no en la Coyotada? Porque se iban a trabajar a otros lados. Entonces, él era un campesino libre de cuando los hacendados expandieron sus propiedades con el programa o las leyes de desamortización por Porfirio Díaz. Él permaneció ajeno, pero como campesino libre. ¿Cuál era su familia? Su familia, Agustín se casa con Micaela Arámbula y nace como primogénito Doroteo o José Doroteo Arango Arámbula. Martina, Mariana, Antonio e Hipólito, que fue el menor. Ahí vivían en su pequeña casa de adobe, como la vemos en la pantalla. Ahí en la pantalla pueden ver ustedes la casa de adobe original. Esa casa de adobe se tuvo que enjarrar, se tuvo que estocar para que la lluvia no acabara con los adobes. Pero la casa hasta la actualidad, aunque está enjarrada, permanece con las puertas originales, sin piso, con el puro aplanado de tierra, de barro, ¿sí? El techo, que es perecedero, es un techo de tierra con tableta. La casa de Agustín y Micaela, donde nace Doroteo, es una casa de campesino, una casa común de la época. Es una casa donde son cocina, cuarto para el matrimonio, otro cuarto que puede ser para los hijos y la troja, pero pequeñas, de adobe, con techo de tableta, techo de tierra, de terrado. El piso que se conserva hasta la fecha es un aplanado de barro y las puertas rústicas de madera. La cocina con una bóveda de adobe, enjarrado con tierra, donde se ponía o se pone arriba el tinamaiste que lleva la lumbre y el comal de barro. Los utensilios pues no pueden faltar: el metate, el molcajete, la olla para los frijoles, la olla del agua. Y siempre tenían ellos una jaula, tenía siempre doña Micaela una jaula para poner los chenchos, que hasta la fecha en toda aquella región de San Juan del Río la gente tiene a los pájaros conocidos en la región como chencho y que son muy comunes. Pero esta casa, todas las habitaciones no estaban conectadas entre sí, todas daban al patio. En la casa de los ricos, en Durango, o en mismo cabecera municipal de San Juan del Río, las habitaciones daban a un patio central con arquerías. En los campesinos no, daban al patio abierto. Entonces ahí nació Doroteo, ahí se crió con sus hermanos, sufriendo todo tipo de vejaciones y todo tipo de pobreza muy propio de la época, porque en todo nuestro país era por igual. El campesino que trabajaba en la hacienda y que se surtía de la hacienda de raya estaba siempre encadenado a eso. Y el campesino libre pues no dejaba de estarlo, porque pues no completaba para mantener a la familia y tenía que salir. Agustín salía por temporadas a otros ranchos a trabajar en la cosecha, en el corte de pastura, en la pizca, en la sequía o en los meses de estiaje. Se dedicaba a cortar quiote, tatemar quiote para venderlo en la cabecera municipal a la gente, hacer aguamiel, luego también el vender la leña, porque ricos o pobres todos cocinaban con leña, entonces había que llevar las cargas en burros, las cargas de leña a vender a San Juan del Río. La familia llevaba una vida normal de campesino pobre, ¿sí? No dejaban de tener sus momentos de alegría, por supuesto, el amor familiar, el cariño, el juego entre los niños. Y Doroteo indudablemente que jugaba con sus hermanos, que correteaba y que se divertía a su manera y con los juegos del momento, ¿sí? Su padre se iba también a trabajar por temporadas a las minas de San Lucas,
muy cercano, el Real de Minas de San Lucas de Ocampo, cercano a San Juan del Río, que en el Porfiriato tomó auge nuevamente después de que estaba en decadencia el centro minero. Allá se fue a trabajar. Trabajaban en minas con tanta limitación y en forma tan rústica que se viene un deslave, se ruedan unos peñascos y queda atrapado y muere allá. Ni siquiera lo llevaron a sepultar a la Coyotada ni a Río Grande. Sabemos que lo sepultaron ahí en el Panteón de San Lucas. Estamos hablando que Doroteo, que era el mayor, tenía apenas 12 años. 12 años. Ahí empezó su calvario más fuerte, la angustia de Doroteo de ayudar a su madre para mantener a sus hermanas y a sus hermanos. Eran 4 y él 5, el mayor de 12 años. Entonces, son muchísimos los anécdotas y los comentarios que todavía giran en torno a esto. Cómo tuvo que trabajar, primero de aguamielero, siguiendo los ejemplos de su padre, a vender leña en San Juan del Río. De otra temporada se fue a querer ser varillero. Esto es, vendedor ambulante de chácharas, y que no le funcionó. También tuvo el robo. Cuando tenía 15 años, se robó una carga de maíz. ¿Sí? Ya había tenido el problema con los López Negrete, sobre todo con el caporal, porque intentó robarse un becerro. El hambre los hacía moverse y fue tomado, no prisionero esa vez, sino lo cuerearon, lo golpearon en la milpa y se dice que lo arrastraron a caballo. Pero luego, o sea, a cabeza de silla le llamamos, ¿verdad? Pero luego cuando se roba la carga de maíz, entonces sí lo llevan preso a Canatlán. Y ahí hay muchas anécdotas bonitas en Canatlán, porque frente a donde está la cárcel municipal en San Juan y en Canatlán, la actual, también lo que fue está frente a la plaza, lo que fue, ahora es una escuela, lo que fue la casa de don Pablo Valenzuela. Y sacaban a Doroteo a barrer la plaza, al jovencito, y don Pablo y él simpatizaron, hicieron amistad, y finalmente Pablo Valenzuela paga la multa para que salga libre. Y duró esa amistad por muchos años. Entonces, Doroteo llevaba una vida propia de su nivel y de su época, pero sintiendo y viviendo en carne propia pues los estragos de esa explotación que vivía el pueblo mexicano, de ese esclavismo. ¿Hasta qué edad, me preguntaba, hasta qué edad estuvo ahí? Bueno, pues Doroteo sabemos que finalmente en el verano de 1894 se va definitivamente de Mediero al rancho de Gogojito en la hacienda de Santa Isabel de Berros, a sembrarle a la cuarta a don Agustín López Negrete. Allá vivían sus primos, allá consiguieron un jacal. Aquí en la pantalla están viendo el cerro que le llamamos el Cerro de la Silla, de la Sierra de la Silla, que es una estribación de sierra pequeña, ahí actualmente ahora es Donato Guerra, pero muy cercano, y está el pueblo que hoy se llama Dolores Hidalgo, se llamaba el rancho de Gogojito. Y ahí es donde Doroteo está sembrando esa temporada, él y su familia, sus hermanos, y Martina, que ya es una jovencita, espigada, bonita, pues le gustó al amo, y el amo quiso apoderarse de ella, fue por ella para llevársela, y doña Micaela pues le suplicaba que no lo hiciera. Entonces el jovencito Doroteo de 16 años tuvo el valor de enfrentar al poderoso amo y de balearlo. Le dio un balazo en una pierna, lo hirió, y esto provocó que él tuvo que huir. Ya desde ese momento, ya Doroteo estaba fuera de la ley. Se fue primero al Cerro de la Silla, la Sierra de la Silla, al Cañón del Diablo. Por allá, en una semana más, saliendo rumbo a una comunidad cercana ahí, lo toman prisionero al amanecer, la gente de la Cordada. Estaba dormido sobre la montura del caballo, los sudaderos, y lo toman preso. Se lo llevan a la cárcel de San Juan del Río.
con la sentencia de que iba a ser fusilado, ¿verdad? Pero luego al siguiente día lo sacan a moler el nixtamal, le da un golpe en la cabeza al guardia y se va al cerro, corriendo. Al otro lado está el río de San Juan, toma un caballo persogado y no deja de galopar, se va. Ya no lo tomaron preso. Yo les recomiendo mucho que tengan la oportunidad de leer las memorias de Pancho Villa. Es un rescate valioso que hicieron sus nietas, Guadalupe Villa y Rosaelia Villa, y bueno, ahí nos narra paso a paso todos esos acontecimientos. Pero Doroteo Arango permanece en La Coyotada hasta los 16 años de edad. Nunca más regresa hasta cuando ya es general y solamente a ver su casa vacía. Pero eso ya es hasta junio, finales de junio, después de la toma de Zacatecas de 1914. Estamos recordando y celebrando de esta manera el 142 aniversario del natalicio del general Francisco Villa, ahora en el 2020, desde la pandemia. Vamos a tocar otro tema interesante, porque también hay muchos mitos y leyendas sobre cómo inició Francisco Villa con su vida de bandolero y por qué se cambia el nombre Doroteo Arango a Francisco Villa. Usted lo ha dicho, mitos y leyendas. Pancho Villa es un hombre, es un héroe mexicano que surge del pueblo, que es rescatado por el pueblo. ¿Por qué? Porque si fue asesinado por un complot del gobierno, obviamente el gobierno nunca lo reconoció, sino es hasta los años 50 que empiezan los viejos, los veteranos de la revolución, sus muchachitos a rescatar su figura. Y poco a poco fueron dándole la ubicación hasta tenerlo ahora donde lo tenemos, en un reconocimiento nacional. Y no solamente nacional, porque es un hombre que el mito y la leyenda, como usted dice, lo ha llevado más allá de las fronteras, a todo el mundo. Y a veces me preguntan, oiga, pero Pancho Villa dice la leyenda tal esto, dice el mito esto, Pancho Villa fue esto, fue lo otro, fue todo, porque es un personaje muy controvertido, muy especial, pero ese mito y esa leyenda lo hicieron que se rescatara. Pero lo que nosotros más sabemos en la cuestión de por qué se cambia el nombre, podemos ver dos vertientes. La primera, que de alguna manera él lo manejó y lo comentó con su gente en repetidas ocasiones, fue el hecho de que estando ya en la sierra, fuera de la ley, tenía que tener un refugio, tenía que tener un respaldo, y muy pronto uno de sus primos lo conectó con Nacho Parra. Nacho Parra y Matías Parra, los hermanos Parra y sus amigos, y con ellos Refugio Alvarado, y también con ellos Pancho Villa, el zacatecano. Pancho Villa, un hombre maduro que venía de Zacatecas y que aparece en esos años como hombre fuera de la ley. Doroteo está fuera de la ley, pero no puede estar solo, no puede permanecer ni enfrentarse a la Cordada, que era poderosa. Entonces, Otaviano Meraz, que dirigía la Cordada y que era un hombre poderoso en Canatlán, pues podía dar con él y acabar con él en cualquier momento. Entonces él se incorpora a los Parra, a ese gavilla de bandoleros, para pertenecer y estar más protegido. Cuando su primo lo presenta con los Parras, les había dicho, les tengo un güerito muy valiente, un gallo jugado, y cuando los presenta le dicen, oye, pero este gallo está muy tierno, o sea, está muy chico de edad, mas sin embargo lo aceptan y les da muestras de tener mucha valentía, mucho valor y decisión. Con ellos está el zacatecano Pancho Villa, que decimos era un hombre fuera de la ley también, con muchos problemas de ataques a haciendas y participar en los abigeatos. Entonces, en ese grupo él permanece por unos años, pero luego matan a Nacho Parra y se va acabando esa organización y cae herido de muerte Pancho Villa, el zacatecano. Entonces Doroteo intuye que él también está vulnerable y pueden acabar con él. Entonces él decide cambiarse su nombre, pero para proteger la identidad y para alejarse, tal y como lo hace. Entonces se pone por nombre Pancho Villa y se va al norte.
se va a Las Nieves, Durango, se va a Rosario y Parral, Chihuahua, después la ciudad de Chihuahua y todos los demás puntos que sabemos ya en su nueva vida. Pero después él narra en sus memorias que se puso Francisco Villa yendo a recuperar el apellido que él consideraba que era el que le correspondía, que él sabía que su padre, Agustín, era hijo natural de un señor Villa, y que ese apellido le correspondía. Entonces, estamos en esas dos versiones. Es un hombre que manejó diferentes formas de narrar su vida, pero son las que nosotros manejamos con más firmeza, y creo que tiene que ver mucho el que haya recuperado el nombre por el bandolero Pancho Villa, el Zacatecano. Muy bien. Bueno, les recordamos, amigos, que estamos celebrando de esta manera el 142 aniversario del general Francisco Villa, hoy en el año 2020, desde la pandemia. Profe, bueno, ya entró Francisco Villa a la revolución, ya fue nombrado, 1910. Fue nombrado en poco tiempo general en jefe de una división y se convierte en un brazo armado fuerte de la Revolución Mexicana. Es un personaje importante. ¿Por qué nuestras autoridades tardaron tantos años en hacerle un museo? ¿Por qué considera usted que pasa esto? ¿No lo consideraban importante? ¿No había los recursos? ¿Qué cree usted? Ahora sí que muy complicado, pero bueno, estamos en el lugar y en el momento de decir las cosas. Pancho Villa, ya en Chihuahua, es localizado por don Abraham González, que sabemos que era gobernador de Chihuahua, que tenía mucho contacto con el presidente Madero, posteriormente presidente Madero, con el señor Madero, y que era presidente él mismo, Abraham González, del club antireeleccionista en Chihuahua. ¿A quién buscó? Pues buscó a los hombres que podían hacer una revolución. No iba a buscar al boticario ni al cura del pueblo. Buscó a Pancho Villa, que era un bandolero muy reconocido ya en el estado de Chihuahua, que estaba ejerciendo ya por varios años. Entonces lo invita, le cuenta que se va a hacer un levantamiento para derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Y Pancho Villa le dice, esto es lo que yo quería, lo que yo esperaba, ¿sí? Y se mete a la revolución y la abraza como si fuera propia, y llega a ser el brazo armado, como usted lo dijo, indudablemente, la división del norte, dirigida por él como general en jefe, fundada el 29 de septiembre de 1913 en la ex hacienda de La Loma, en Lerdo, Durango. Le dio el estatus para ganar grandes batallas y derrocar al Chacal de Huerta, ¿sí? Pero finalmente, bueno, toda la vida militar de Pancho Villa. Y dice usted, ¿y por qué en Durango, por qué no se reconocía? Y es cierto, es hasta 1910 cuando realmente se hace un reconocimiento más fuerte del villismo en Durango, y cuando se decide sacar el gobierno del Palacio de Zambrano para poner ahí el Museo Francisco Villa, que es un museo bellísimo y muy completo. No perfecto, pero sí, un museo importante en México, importante en nuestro país. Pero luego nos vamos a la Coyotada, a San Juan del Río. San Juan del Río ya tenía muchos años que cada presidente municipal, que cada ayuntamiento hacía lo posible porque en San Juan tuviera un acto importante el día 5, protocolario. Pero el museo que existía en la Coyotada, y del cual yo por muchos años como cronista luchaba porque creciera, no tenía recursos para hacerse. Muy chiquito. Era un museo muy pequeñito, muy pobre, no era digno del centavo. No. Pero se van fraguando situaciones con apoyos federales, estatales y municipales. Se ponen las pilas las autoridades y nos dan la oportunidad de colaborar y participar en el montaje del Museo de la Coyotada, que se inauguró el día 5 de junio de 2017.
que usted fue testigo porque estuvo actuando en la inauguración. Y es un museo digno en La Coyotada, es un museo completo. Ya teníamos una obra arquitectónica, una obra previa, pero muy pequeña, y se agrandó. La Coyotada tenía nada más como punto importante la casa, conservar la casa donde nació. Pero también ya existía desde el 78 el monumento al Centauro, obra de Francisco Montoya de la Cruz. Un monumento bellísimo. Ahorita, aún desde la pandemia, los invito a La Coyotada. Cuando esto pase y podamos ir, vayan a La Coyotada, disfruten de eso. Vengan al Museo Francisco Villa en la ciudad de Durango, al Museo de La Coyotada. Ahora decía usted, ¿por qué se tardaron tanto? Pues yo era uno de los villistas más ansioso de que esto se acabara. Y me consta y me topé con autoridades de buenos niveles, enemigos del villismo, que no permitían que se diera el villismo. Y la sociedad conservadora de Durango, que muchas familias importantes fueron afectadas directamente por la revolución, obviamente, pero por las tropas villistas, que el villismo era el que se apoderó de esta región. Fuerte en Durango, Chihuahua, Coahuila, todo el norte. Durango, pues sin excepción. Entonces la ciudad de Durango no aceptaba, yo veía que frenaba toda actividad villista, ¿sí? Y bueno, han cambiado. La misma feria era la feria villista y ya no es. Entonces, vámonos, autoridades, y vámonos cronistas, y vámonos historiadores, y la gente que admira al general Villa, juntos en equipo. Y no perdamos el rumbo, y que no dure la feria villista dos años o 3 o un solo sexenio y luego se cambia porque ya no queremos que sea lo mismo. No, el villismo es el villismo. Y vamos a luchar para que esos dos museos cada vez sean más importantes y sean epicentros del turismo cultural que tanta falta hace el apoyarlo y desarrollarlo en nuestra ciudad de Durango y en nuestro estado de Durango. El que San Juan del Río brille y tenga turismo y tenga gente que admire a su pueblo y que vaya a visitarlo a través del villismo. Así es. Pues la política, antes como ahora, sigue afectando muchas tomas de decisiones. Profe, una pregunta que le voy a hacer muy interesante como las otras que le he hecho. En 1918 surgió una pandemia también, obviamente mundial. Se conoció como la gripe española, no porque pasara nada más en España, sino porque España, como estaban en el marco de la Segunda Guerra Mundial, era quien hacía sus publicaciones. Los demás países no publicaban que tenían enfermos, pues porque no querían que los atacaran los otros países. Se conoció como la gripe española y casualmente era una cepa de la H1N1, no sé si le suene, pero ocurrió en 1918 y le afectó al villismo, le afectó a la revolución. En este caso, ¿qué conocemos de esta situación con Francisco Villa? Bueno, ahorita yo creo que toda la población está inmersa en todo lo que se pueda escuchar de las pandemias y todo el mundo está leyendo y dándose cuenta de que pues hubo una cuestión cíclica repetitiva de pandemias cada 100 años, muy importantes, y una no menos importante, es una que fue, digamos, muy importante en el mundo, fue la influenza española. Acá en nuestros pueblos y en Durango se conoció como el año de la gripa. Pero, ¿cuándo fue? Pues fue en plena revolución. Y fue en 1918, 1919, 1920. 3 años, o quizá más. Pero lo fuerte de esa pandemia. Y Pancho Villa le tocó vivirla. Pero le tocó vivirla no desde nuestras casas en la comodidad que estamos ahorita y transmitiendo. Le tocó montado a caballo y luchando. Porque hay quienes califican que la Revolución Mexicana terminó en 1917, que la Constitución fue ya la culminación de la Revolución. Desmiento totalmente y no voy de acuerdo porque todavía Villa estaba en armas, estaba en la lucha. Y todavía tuvo muchísimos enfrentamientos con los federales en 1918, en 1919. Y es hasta julio de 1920, con De la Huerta, que acepta el armisticio para entregar armas en Sabinas, Coahuila,
y en Tlahualilo, Durango. Y se va a su hacienda de Canutillo, donde pasa sus últimos 3 años. Hacienda que no le regaló el gobierno. Claro que no, que la compró. Pancho Villa vivió la pandemia y le voy a mencionar un hecho muy importante. En 1918 pretende tomar la capital de Durango, pero hace su proyecto de tomar la capital de Durango por el noroeste. Viniendo de Chihuahua, se traslada a Santa María del Oro. Pero Santa María del Oro estaba custodiado por las tropas del general Gavira. Y en ese momento puede tomar Magistral, el centro minero, y lo dinamita. Y ahorca al gerente. Era una compañía inglesa y americana de la explotación de las minas de Magistral. De ahí se va atravesando la Sierra del Oso y llega a Tepehuanes. Llega a donde está el rancho de Miguel Aguirre, el general Miguel Aguirre, federal y territorio arrietista. Entonces se instala en lo que ahora es la Purísima, Tepehuanes, que era el rancho del Venado. Desde ahí pone sitio a Tepehuanes. Estamos hablando 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo de 1918. Pero en ese momento la ranchería de Tepehuanes, igual que el resto del estado y gran parte del país o todo el país, está viviendo la crisis de la pandemia en una forma alarmante. Murieron muchos hombres y mujeres, gente de edad madura. No morían los niños, la gente de edad madura. Yo directamente lo escuché, narraciones maravillosas de mi abuela Genoveva Cavada, porque ella, viviendo ahí en San José de la Boca, municipio de Tepehuanes, su esposo, su primer esposo, que no fue mi abuelo, murió en el 18 de la influenza española. Y ella también enfermó, también se contagió, pero fue sobreviviente, la pudo soportar. Pero su esposo murió, y así morían muchos, pero está lleno de anecdotarios. Hasta los animales morían. Exacto, y Javier, y tenemos los libros, el libro de Vojedades, que nos narra, y aquí en la pantalla van a ver una imagen muy bonita, y Durango está lleno de leyendas. La leyenda de aquí del panteón de Cucamía, la leyenda de las más importantes, Gavira, es una de las esposas de Gavira, murió de la influenza española aquí en la ciudad de Durango. Entonces estamos llenos de leyendas en todo el estado de esta pandemia. Y el general Villa no se contagió, no murió, pero muchos de sus hombres, muchos de sus muchachitos y de sus mujeres murieron en esa pandemia. Entonces Pancho Villa le tocó vivirla, pero en un periodo muy crítico. La pandemia, con un estado crítico en la población mexicana, porque después de 8 años de guerra no había cosechas, ya no había animales, ya no había suficiente ganado para disponer de él. El hambre, la hambruna se apoderó de toda la región. Moría la gente de la pandemia, moría de la influenza española, pero morían muchísimos niños y gente de hambre. Y Villa siguió luchando hasta llegar al 20 y entregar armas. Pues como que esta historia nos suena un poquito, ¿verdad? Guardando las proporciones, desde luego. Sí. Bueno, pues de esta manera hemos estado recordando y celebrando así el 142 aniversario del natalicio del general Francisco Villa, hoy en este año 2020, desde la pandemia. ¿Algo más que agregar, profe? Nada más decirles que las imágenes que están viendo y que van a ver a continuación son de los festejos de la Coyotada de cada año de 5 de junio en San Juan del Río, donde participan artistas, historiadores, la familia del Centauro. Muchos años se han hecho presentes la familia Villa, los nietos, las nietas, los bisnietos del general Villa. Para cada uno de ellos les doy un saludo especial, porque en ellos va la sangre del Centauro y Durango es su tierra. Saludo para todos ellos y en especial para todos los sanjuaneros en esta celebración especial del 142 aniversario del natalicio del hombre más importante de México en el momento y más conocido actualmente en el mundo. Doroteo Arango Arámbula,
ahora general Francisco Villa. Este ha sido un programa especial, ojalá que te haya gustado, nos vemos en el siguiente.